Es sábado 8 de julio del año 2026. Placer saludarles, ¿cómo están? Soy Adolfo Manríquez Macías. Esta es una entrega más de Mesa de Poder, este análisis del estado de Guanajuato. Importantes temas, los cuales tocamos constantemente. Saludo con muchísimo gusto, como en varias ocasiones que la agenda le permite. Maestra Marisela Luna, ¿cómo estás, Marisela? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Adolfo? Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, Guanajuato informa, cada vez más fuerte, y tú al aire en noticieros, en radio. Muy bien, Marisela. Aquí bien contenta, gracias. Bien, muchas gracias. Jorge Robledo Vega, Cuadratín Bajío también, Mesa de Poder, y cosas muy interesantes que trae esta agenda de Cuadratín a nivel nacional. Amigo, muchísimas gracias, siempre es un gusto. Marisela Luna, qué gusto. Irapuato, Celaya, León, mucho que platicar en todo el panorama regional. Tenemos varias cosas, varios puntos, gracias a la producción el día de hoy, y bueno, hay mucho que platicar. Iniciamos con un tema muy sensible, ¿no? El asunto de esta ayuda o esta necesidad tan grande de poder tener pues mucho mejores condiciones en el tema de la policía, ¿no? Los diferentes elementos, tanto de Guardia Nacional, Ejército, todo lo que concierne esto, que es tan complicado para ellos cuidar su vida, cuidar la vida de los demás, esta labor tan difícil, ¿no, Marisela? Yo creo que el caso de Orlando Maciel, este elemento de la Policía Vial de Tránsito, bueno, de ahí de León, 27 años, que toma una decisión terrible, tremenda, que nos conmocionó a todo México, y que además antes de partir decide grabar un video donde dice: no estén tristes, yo ya llevaba mucho tiempo viviendo con esta depresión silenciosa. Pues nos hace abrir un panorama, sí, sin duda, de la importancia de la salud mental. Hoy Guanajuato sigue siendo un estado con altas estadísticas en torno a las personas que deciden tomar esta determinación de quitarse ellos mismos la vida. Y la estadística marca que son los hombres entre los 18 y los 25 años los que más toman esta decisión. La salud mental sin duda sí es prioridad, pero también el revisar cómo están trabajando en este aspecto quienes nos proveen de seguridad. ¿Cómo están? ¿Cómo sacan toda esa adrenalina después de llegar todos los días, ser los primeros respondientes, andar en operativos, estar en la patrulla, sobre todo en aquellas corporaciones donde tienen turnos de 24 por 48, ¿no? Son turnos duros, enfrentarse a la delincuencia en un estado que es complejo y que, bueno, yo creo que una persona que no tiene esa salud mental bien fortalecida, pues la verdad es que poco puede hacer por cuidar el resto de la seguridad de los demás. Lamentablemente, coincido contigo, lamentablemente este tema es como un círculo vicioso, es una constante. La salud mental es un problema de época a nivel internacional, pero si nos concentramos en los elementos que están directamente trabajando con la seguridad de las personas, aumenta porque el riesgo sube. ¿En qué sentido? En que son personas que cada día exponen su vida para tratar de salvaguardar la seguridad de las personas. Hay datos interesantes, pero a mí lo que me llama la atención es que veíamos a una senadora que decía: es que yo ya lo dije en la palestra, ¿no? Que yo ya había advertido. Es muy fácil, sí, en un discurso decir: hay un problema de salud pública. El tema es cómo eso tú, responsable, diputado, senador, lo conviertes en políticas públicas funcionales. Si te metes a revisar, las autoridades en lo estatal, en lo municipal, pueden decir: sí tenemos protocolos. ¿Qué tanto se siguen esos protocolos? O si ves que tienes un psicólogo, 3 psicólogos para un cuerpo de 300, 500, 800 policías, pues es muy complicado. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar. Hay un gran presupuesto para el tema de seguridad en materia de, por supuesto, armamento, equipamiento, cómo contrarrestar el crimen organizado. Eso es un punto. El otro punto es cómo mantengo de manera paralela una estructura funcional para atender la salud pública y la salud mental de los elementos, hombres y mujeres. Doy un dato que es brutal y me sorprende. Hay una asociación, la organización civil Proyecto Azul, Cobalto, que dice que en los últimos años al menos 112 policías o elementos en activo se han suicidado de diferentes corporaciones. Entonces, pareciera silencioso. Lo que dicen los expertos es que siempre hay avisos. Lo que sucede es que a veces estamos tan metidos en la vida cotidiana, en los retos también de una corporación policíaca, que no atendemos a detalle. Entonces, después ves a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos ya haciendo una observación. Qué bueno, porque yo la veo como muy tibia en el sentido de las demandas, etcétera, que genera,
o de las observaciones que genera. Entonces, qué bueno que se tomen cartas en el asunto, pero que no quede nada más como una llamada de petate. A mí me queda claro el tema de la inversión que siempre sacan a relucir los gobiernos, ¿no? Tanto gobierno federal, gobierno estatal, en cualquier entidad federativa, los municipios siempre se quejaban tanto de las ayudas del Fortaseg, etcétera, etcétera, que no tiene mucho que ver, pero ¿en dónde está realmente esta atención, la preparación de estas personas? ¿Dónde queda este recurso? Me queda muy claro también que las edades que están hoy en día en ese escalón de 32, 31 hacia abajo, son generaciones que han tenido un cambio muy distinto a lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Yo tengo 54 años de edad. No quiero decir que por mi edad la cosa sea muy diferente, pero sí hemos notado un cambio muy importante. No sé si es por redes sociales, no sé si es por alguna descomposición que siempre ha existido del entorno familiar. ¿Qué es lo que pasará con esto, no? Mira, en días pasados formo parte del Consejo Estatal de CIPINA, el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado. Y entonces en días pasados presentaron el estudio de cómo está la niñez, cómo están las infancias, cómo están las adolescencias en Guanajuato. Y mostraban, este resultado es a partir de una encuesta del INE. La encuesta la hizo el INE y entonces ellos como que desmenuzan los resultados. Y en Guanajuato el 30% de los niños, de las niñas y de los adolescentes dicen que quieren platicar más con sus papás. Es una cifra que duele sin duda y que quizá es lo que tú dices, Adolfo, es quizá el cómo han crecido las nuevas generaciones. Estamos ocupadas en el teléfono, en el trabajo, en el todo. Digo, mi hijo me dice, o sea, el día que yo tenga el recuerdo de cuando sea grande, o sea, cuando yo recuerde a mi mamá va a ser siempre con un teléfono. Claro. Y entonces, por mucho que le digas, hijo, estoy trabajando, hijo, de esto vivimos, hijo, de no sé cuánto, pues su recuerdo es ese. Uh-huh. Y entonces me voy al otro tema, ¿no? Hay niños, hay niñas que bueno, han crecido así porque así es la exigencia de la sociedad. Y entonces, ¿en qué se convierten? Pues en adultos que necesitan ese algo, el quien me escuche, el quien me atienda, el quien me cobije, el quien me levante. Y si esas señales que dan las personas suicidas no se detectan primero en casa, va a ser muy difícil que se detecten en entornos donde cada quien anda en su rollo, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces hemos visto el que por una publicación de una persona, sobre todo, muchas veces joven, hasta nosotros mismos, ¿no? Publicas algo y resulta que no tuviste tantas reacciones, a lo mejor tenemos otro tipo de pensamiento, pero sí dices, bueno, esta publicación que yo pensé que iba a tener buenos resultados, pues resulta que no tuvo, ¿no? Uh-huh. Algunas generaciones que ocupan una aprobación, sí. También les alcanza a afectar. Yo creo que las redes sociales le deben mucho hoy en día al planeta Tierra, así como empresas transnacionales como Coca-Cola, como Sabritas, como digo, le deben mucho en tema de contaminación. O sea, ¿cuánto debe este tipo de empresas e infraestructuras que son millonarias a la población en general, que creo que también tendrían que aportar una cantidad fuerte, no sé si lo hagan, algunas de ellas sí, para poder darle salud mental a la población con aportaciones hacia los gobiernos, ¿no? A nivel mundial. Creo sí. Que por ahí debe de iniciar este trabajo y este proceso. Acuérdense que las redes sociales también pues no son de nosotros, como las concesiones de las estaciones de radio o las de televisión. Es una concesión. Aquí una red social, Facebook no es tuyo, Instagram, YouTube, TikTok. Si tú haces mal uso de ellos, te lo van a quitar, claro. Te bajan tu publicación. Entonces creo que hay un mal manejo que ha existido históricamente de muchas cosas que nos revuelven, ¿no? Le tiraron mucho al Planet Youth. Entiendo que tiene sus cuestionamientos este programa que hizo el sexenio anterior, encabezado por Diego Sinoé, pero poco nos detenemos a ver las estadísticas. O sea, si ya se invirtió tanto, pues que de algo nos sirva, ¿no? Exacto. En el Planet Youth es una encuesta que le hicieron a niños de 14, 15 años, niños de tercero de secundaria, en varios municipios del estado. Y yo recuerdo cifras en la región de Irapuato, que además no era muy diferente al resto de los municipios, donde 8 de cada 10 niñas no estaban conformes con su vida, ni con su físico, ni con su vida, ni con su forma de estar. Y es que estamos en las redes sociales, en el mundo de las expectativas, en el mundo de los likes, aspiracional, en el mundo, aspiracional. O sea, ya no importa si tu papá te adora, si el algoritmo no te quiere,
entonces ahí es donde viene el drama y la consecuencia. Y entonces son niños y niñas que hace, ¿qué te gusta? 4 años les hicieron las encuestas, hoy ya tienen 19 y entonces están en el rango de lo complicado en el tema de salud mental. Y esas estadísticas de verdad, que los municipios aprovechen esa última estadística porque funciona. Alguien me dirá, Maricel, las hizo hace quién sabe cuánto tiempo. Sí, nada más que antes de esas estadísticas del Planet Youth teníamos las de CONADIC, el Consejo Nacional de la Prevención de Adicciones, que creo que la última se había hecho en el 99. Entonces, no teníamos nada. No representa el reflejo de la sociedad, no, y te vas más lejos, por ejemplo. Hay unas encuestas y unos estudios que se leen en la Universidad de Guadalajara, te pongo un ejemplo, que pueden, si analizamos, no sé cómo sea el parámetro, pero también no dudaría que fueran cifras muy similares a lo que pueda pasar en Guanajuato, donde es impresionante la cantidad de ideas suicidas de un estudiante de preparatoria o de universidad. Impresionante. Entonces ya hay casos lamentables que terminan en el suicidio. De ese tamaño es el problema de salud pública. Yo nada más regreso a redes sociales. De hecho, estoy haciendo un trabajo de investigación al respecto, porque el punto que hemos sostenido en los últimos años es que nosotros somos seres biológicos que biológicamente no evolucionamos como ha evolucionado la inteligencia artificial o las redes sociales. Es decir, en la mente paleolítica que tenemos como instinto reptil de nosotros los seres humanos, llegamos a una etapa del final del siglo pasado y principios de este siglo, donde llega la inteligencia artificial, llegan las redes sociales, entonces está evolucionando, pero es como Big Brother. Ahora no solo el humano intervenía en el ecosistema para modificarlo y hacer ciudades, civilizaciones, no, ahora la inteligencia artificial interviene en la conciencia del ser humano. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el grave problema? Que nosotros como sociedad tenemos que regresar al propósito. Hemos perdido el propósito. Si en la familia recordamos el propósito de la convivencia, en ese momento vamos a focalizar nuestra atención a eso. Pero estamos tan absortos en sacar la vida cotidiana, en el papá, ser proveedor, la mamá igual, los hijos en su dinámica, que te distraes tanto, y aparte las redes sociales están diseñadas para lo que dicen, están diseñadas para la economía de la atención, para tener la atención de nosotros prácticamente secuestrada y que no pensemos y que no tengamos un pensamiento crítico y que no desarrollemos como posturas de hacia dónde vamos como sociedad. Bueno, ser un punto, ¿no? Bueno, hay que ver, no culpo ni nada, porque también la atención a un niño de parte de una mamá, digo, ustedes tienen hijos, pero a ver, ¿qué es lo que hacen muchos papás? Tienen 3 hijos, a lo mejor 3 varones. Imagínate 3 varones. Traen más inquietud que la niña, a veces un poquito más tranquila. Pues le entregan un teléfono celular a cada quien. Es la nueva niñera, ¿no? Es la nueva niñera. Y lo tienen en paz 3 horas o 4 horas. O sea, esto es que están viendo por jueguitos, a lo mejor videos, o ellos mismos sacan selfies. Pero ya es una manera de entretenerlos que esto va complicando. Platicaba con un retinólogo. Hay un gran problema con la retina, hay un gran problema con la vista por los teléfonos celulares, las tabletas hoy en día. Son temas... Los oídos. El tema mi de los audiólogo oídos. me dice, yo utilizo aparatos auditivos y mi audiólogo me dice, no hombre, ahorita ya es lo común, o sea, llegan niños sordos. Sí, claro. Y les digo, ¿y de nacimiento? No. Por Pero la cantidad, a partir de la pandemia, de que se acostumbraron a traer los audífonos y ya no los sueltan. Bueno, yo utilizaba mucho eso, o sea, los audífonos, ibas perdiendo la audiencia. Yo utilizaba en radio o las narraciones de fútbol también. que hago, pues utilizas los audífonos y bueno, es un tema muy, muy importante. Oye, pero fíjate, yo quiero nada más cerrar este tema porque en los últimos meses he convivido con muchos policías por algunos detalles de mi trabajo y justo cuando unos días antes de que pasara lo de Orlando, platicaba con una de ellas y me decía que tenía un problema. O sea, cuando a mí me detectaron el autismo de mi hijo, yo me acuerdo que fueron meses de angustia, de llanto, de asimilar el diagnóstico, de todas esas cosas, de terapia y de que necesitaba que alguien me escuchara, ¿no? Entonces platicaba con una de ellas y me decía, es que yo la notaba como triste y le decía, oye, ¿qué te pasa? Es que, ¿sabe qué? En la escuela me acaban de diagnosticar, me acaban de decir que probablemente mi hijo tenga autismo y pues no sé qué hacer. Era una mamá contenida. En cuanto me empezó a platicar, empezaron lágrimas tras lágrimas tras lágrimas. Claro. Y yo decía, ¿cómo le hace para aguantar un turno de 24 por 48 con esta angustia?
Y estoica, ¿no? Trabajando, Y estoica. Y además no se le nota. Ese día empezó a llorar porque yo le empecé a rascar. Y entonces, así, al día siguiente me encuentro con otra que también tenía una preocupación. Le digo, ¿por qué no lo cuentas en tu casa? Dice, ¿sabes qué pasa si yo llego a mi casa y lo cuento? Me van a decir, salte de este trabajo. Entonces me lo trago. Y así te puedo contar varios. O sea, una elemento con depresión postparto. Nos sorprendería, tremenda. sí, nos sorprendería la cantidad de gente que está rota, trabajando, Ahora, rota literalmente. es personalísimo, Sí, o sea, claro. sí hay que decir algo, no es una responsabilidad directa de las corporaciones, es un tema personalísimo. Si yo decido pedir ayuda, y si alguien me detecta y si me dejo ayudar. Pero en el momento en el que yo decido pedir ayuda y me atrevo a pedir ayuda, entonces sí las instituciones deberían estar listas para dar esa ayuda. Pero ¿qué pasa si pides ayuda, por ejemplo, y te dicen, sí, policía, vente en 3 meses o vete en 2 meses Sí. porque Ese estoy también saturado es y el atiendo muchos? Y yo nada más haría un llamado responsable, creo que los que estamos en esta mesa y siempre ha sido el perfil, lo hemos platicado mucho, Adolfo, el llamado responsable porque surgieron las imágenes muy crudas del evento de este policía cuando toma la decisión y de forma, bueno, también lo vimos, las autoridades emitieron comunicados pidiendo que se detuviera este tipo de difusión. Creo que hay que ser muy responsables, por lo menos hablo de medios como los que están representados en esta mesa. Se dio un tratamiento, por ejemplo, nosotros decidimos en Cuadratín Bajío publicar el mensaje de este personaje, un fragmento, no todo, porque para nosotros era importante verlo desde la óptica de la salud pública y creo que muchos medios responsables lo han hecho de esa manera. Entonces, no podemos, con esta sociedad tan frágil, tan rota, no podemos nosotros ser irresponsables quien con un celular quieras difundir una imagen por like. Eso creo que sería esto un delito, Que además ¿no? es una un delito. tontería y perdóname decírtelo, es una estupidez. Porque los medios de comunicación que lo subieron, el video del momento, Crudísimo. pues de todas maneras Meta se los restringe. O sea, ¿para qué lo subes? El daño de todas maneras va a ir en detrimento tuyo. Sí, pero Las tienes que métricas tener te van responsabilidad. a sancionar, te van a hacer esto. Entonces, mejor hay que ser responsables, hay que ser un poquito más de empáticos, hay que tener tantita M y decir, pues no lo voy a hacer. Claro. Es duro. El mensaje sí, porque sabes que no puede quedar el fallecimiento de este muchacho así nada más. Sí, que es... O sea, si ya vivimos algo tan crudo, yo ese día no pude dormir. No, es Si ya durísimo. vivimos algo tan crudo, si ya vivimos algo tan duro, si ya pasamos por esto como sociedad y fue nota nacional y fue nota internacional, o sea, no se puede quedar en una noticia. Se tiene que quedar en una gran reflexión de cómo estamos nosotros primero y cómo está nuestro entorno. Voltear a ver cómo está nuestra gente. Desde, si tú dices, no, yo cómo me voy a meter en la vida de los demás si no sé, con tu familia, ¿cómo estamos? Y el marcar 290-0024, 800-290-0024, el teléfono de la Secretaría de Salud, lo he probado. En algún momento, alguna vez, mi hijo tuvo una crisis de ansiedad en la madrugada. 800-290-0024, oye, tengo un tema, mi hijo tiene esta condición, tiene una crisis de ansiedad, su psicóloga no me contesta, ¿qué hago? Y te asesoran. Otra vez lo probé con el dinámicamente.mx, hay un chat en la parte derecha, en la parte de abajo, y ahí tú empiezas a escribir, me siento de tal manera, y hay psicólogos que te contestan las 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿No? O sea, por ejemplo, tú estás atendiendo el tema y estás interesadísima, pero falta difusión. Qué bueno que lo difundes. Sí. Yo siempre he dicho que las redes sociales se deben de utilizar para un fin positivo, ¿no? Que en varios momentos sí se utiliza para eso. Los medios de comunicación o los comunicadores que pertenecimos en su momento a los llamados medios tradicionales, hacemos un trabajo creo que un poco más responsable, digo sin ofender a los demás que tratan de tener otro tipo de esquema, otra óptica. Hoy en día escuchas la radio actual, en muchos casos, unas groserías impresionantes. Por ley federal de radio y televisión, yo no podía decir, yo no podía decir ni alcohol al aire. O sea, yo no tenía oportunidad de decir eso. ¿Por qué? Porque de inmediato te hablaba la empresa, te decía, oye, cuida esto. Hoy en día el radiodifusor, no sé si por aquella modernidad que existe, lo permitan. Es que estamos en otra época, mente medieval, en alguna ocasión me dijeron. Digo, a ver, no, estos cambios que han existido, que tratan de realizar, pues son los que han perjudicado un poco.
igual las redes sociales. Yo, como no se han utilizado las redes sociales para el fin que fueron creadas realmente para una conectividad o un mejoramiento de la humanidad, yo digo que ese día que aparecieron las redes sociales de tal magnitud es cuando se presentó el diablo en persona y dijo, aquí estoy, por todos los cambios y todas las complicaciones que se han dado. Oye, nada más cierro con un tema que me explotó la cabeza en lo que estás mencionando, Adolfo, porque, a ver, una cosa es que opinemos, la gente dice, están arcaicos. No, espérame. No. Y esto lo dice la ley. La función social de los medios de comunicación en este país, y está estipulado, es informar, orientar, entretener y educar. Punto. Entretener, educar, informar y orientar. Esas son las 4 funciones realmente de los medios de comunicación. ¿Lo estamos haciendo? Con creces algunos. Algunos. Oye, pero es la responsabilidad social. Y además hablando de esto, o sea, ya nos salimos un poco del tema, pero sí incide, la verdad. O sea, yo ayer estaba notando en mis redes sociales una gran cantidad de mensajes, porque, no sé, se me ocurrió publicar, ¿no? Van contra los cristalazos en Irapuato, ¿no? O sea, una nota que para mí dices, pues es informativa, no sé, claro. Ni siquiera dije, el gobierno va a terminar con los cristalazos, no, ahí sí, pues tírenme, porque pues, no, ¿verdad? Sí. Pero van contra los cristalazos en Irapuato, no, hombre, me tundieron como no tienes una idea. ¿Y por qué? Porque de doña, está usted loca, vendida, vendepatrias. Bueno, me dijeron una de cosas que yo ya nada más veo los mensajes y digo, bloqueado. Sí. Pero aparte es bien fácil ofender en redes sociales, Exacto. ¿no? Pero de una manera brutal, a través escondido en un anonimato o en una red social. Pero te voy a decir que al final del día, y si le sirve algo, porque sí lo hago prácticamente diario, por los mensajes que recibes en el radio, en las redes y tal, o sea, sí se va a terminar el día y empiezo a ver, Marisela, nadie da lo que no tiene. Y la persona que te está escribiendo, que te está diciendo tal cosa, seguramente tiene problemas, tiene falta de amor, tiene un chorro de cosas. No te va a dar amor si no tiene amor. Olvídalo. No te enganches. No, te está dando su miseria, no se la agarres. Okay. Sí. Entonces, pues eso me ayuda, eso me ha ayudado mucho. Si hay días en que dices, híjole, ya vienen las elecciones. Paren esta masacre, ¿no? Me van a tundir con todo. No es que lo programe, pero ha sido reiterado a lo largo de los años. Entonces, seamos responsables. Sí. 800-290-0024, la línea de la Secretaría de Salud, un esfuerzo bien interesante. Así que bueno, ahí se las dejo. Muy bien, pues algunos temas también locales, ¿no? En el tema estatal en Guanajuato, la renuncia a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN de Aldo Márquez, algo que también sacudió un poco. No renunció al PAN, renuncia a la presidencia, eso lo ha aclarado él muy bien en un carrusel de medios de comunicación. ¿Qué lectura tienen hoy en día, Marisela, Jorge? Usted, mi compañero Jorge. Bueno, llama la atención, creo que es la crónica de una separación que pudiera ser anunciada. ¿En qué sentido? Era lógico, pero aquí creo que la lectura entre líneas puede ser lo que resulta interesante, sin caer en especulaciones. Lo que dice Aldo, porque finalmente si tú revisas cuando él deja esa función, él dice, bueno, no renuncio al partido, pero veo en mi hermano posibilidades, amplias posibilidades, por eso me hago a un lado. Creo que es lo que tenía que suceder. El librito de la política básica tendría hasta un lado, porque si no, pues esto va en un proceso. Pero lo que me llama la atención, no sé qué opinan ustedes, es que en el momento en que hace esto, yo lo que observo, la lectura es que entonces sí están viendo posibilidades reales de que Aldo, según algunas encuestas, que lo hemos platicado aquí muchas veces, que también hay detractores, etcétera, bueno, dicen que Aldo va a la cabeza. De ser así, con los números que ellos tengan, creo que sí justificaría el decir, va. ¿Por qué? Porque si vieran que Alan Márquez estuviera en segunda posición o hasta en una tercera posición, ¿para qué me muevo de la dirigencia estatal? Pues mejor sigo controlando la estructura para las posiciones que van a llegar en una búsqueda de las elecciones del 27. Yo creo que esto habla de un mensaje, o por lo menos te permite interpretar que están viendo serias posibilidades de que Alan Márquez sea el candidato del PAN a la presidencia municipal de León. Sin embargo, todavía queda un largo camino y tendrán que convencer en la estructura, que convencer en el día a día con el panismo estatal y local en León,
pues que no hay mano, que no hay tendencia y que corran los 3 aspirantes, que ya hemos dicho en qué posiciones los han visto algunas encuestas, ¿no? Y que como se da todavía en este coletazo de la polémica entre Alejandra Gutiérrez y los señalamientos que hace de que el PAN estatal y la dirigencia no ha sabido unir y que ha sido, que no le escuchaban, que nunca le dieron una cita, etcétera, que ha permitido la desunión y que el partido se cae, que todo lo que dijo Ale, pues yo creo que esto le permitió que los partidos de oposición al Partido de Acción Nacional pues utilizaran esta renuncia de Aldo Márquez a la dirigencia pues para decir, ¿ya vieron? Sí se están desmoronando. ¿Ya vieron? Sí se está debilitando el PAN. Pero sí es culpa de Aldo la salida de Ale, sí es culpa de Aldo Márquez la salida de Alejandra Gutiérrez del PAN. Yo creo que no, yo creo que ella finalmente viene de una decisión, sin caer en especulaciones, Sí, claro, o sea, claro. yo creo que esto se desgastó entre ella y el partido desde el momento en el que ella no fue la candidata a gobernadora, creo yo. Sí, tener el desgaste total. A mí me parece, la lectura que yo tengo es insisto, el desmarcamiento total de la anterior administración de Diego Sinue por parte de Livia Denis. Creo que la gobernadora en este proceso electoral, al menos obviamente por el Partido Acción Nacional, estará revisando muy bien y estará tomando algunas decisiones de los mejores perfiles para esta elección del 2027 y 2030. Ella querrá trabajar bien para el 30, para refrendar el Partido Acción Nacional. Depende mucho el 2027. Yo creo que Livia va a revisar los perfiles del Partido Acción Nacional desde las regidurías suplentes. Escúchenlo bien, o sea, desde los suplentes a regidores, los perfiles, porque hay muchos negocios, muchas negociaciones. Cuando tú entras como titular, como el perfil propietario de una regiduría en esta elección, pero hay un truco, viene un suplente donde tú te sales y entras a una dirección de una administración y meten a tu suplente. Desde ahí estará, yo creo que revisando la gobernadora, desde los suplentes a las regidurías, y de ahí seguirá en cascada para las diputaciones locales, obviamente los perfiles federales y las alcaldías. Me parece que esa es la lectura en mi caso, y donde el dirigente anterior, que es Aldo Márquez, pues tiene que tomar una decisión para seguir en la curul en el Congreso en esta 66ª legislatura, tratar de continuar en la siguiente y también de alguna manera impulsar el proyecto que tiene su hermano, que me parece un buen perfil, en donde estos perfiles que son Jorge Espadas y Alan Márquez para la candidatura a la alcaldía de León, que es la joya de la corona, van ellos dos a la cabeza. Creo que si es Jorge Espadas el candidato, trae una estructura muy fuerte donde Alan seguramente estará apoyándolo al 100% para poder fortalecer aún más el PAN. Creo que tiene más estructura Jorge Espadas que un Alan Márquez, por el trabajo que ha desarrollado en tierra durante mucho tiempo. Pero si se decide, por cualquier razón, que sea Alan Márquez el candidato a la alcaldía de León, que trae todas las facultades para hacerlo, seguramente Jorge Espadas pondrá toda su infraestructura de tierra para poder fortalecer aún más a este perfil de Alan Márquez. Ahí entonces, es que donde tendrán que demostrar, ¿no?, que el partido es primero y no las posiciones. Coincido contigo. Y nada más otro dato, ha flotado en el ambiente, volvemos a lo mismo sin especular, pero bueno, con las personas que se platica, con políticos, etcétera, que al parecer ya Jorge Lona se hizo un lado, como que lo van a dejar, que él mejor siga trabajando lo que está haciendo, su estructura local, que también creo que está haciendo un buen trabajo como secretario general de gobierno, y por otro lado, perfilarlo para buscar la gobernatura sin desgaste alguno, porque León en sí mismo, el quien llega al poder, es el desgaste natural, y no solo en León, aplica en todos los cargos de elección popular. Si fuera así el caso, entonces quedaría la parejera, ¿no?, entre Jorge Espadas y entre Alan Márquez. De ser así, subiendo un escalón más en el análisis, pues llama la atención entonces que esta decisión de él ya ahora no es dirigente del Partido de Acción Nacional a nivel estatal, pues se haga a un lado para dejar que siga corriendo. Ahora, estamos a nada. En un ratito estaremos hablando de los perfiles ya posicionados en septiembre, tal vez, ¿no? Sí, muy rápido. La verdad es que, bueno, en fin, hay mucho que seguir platicando. En el tema de Juanita de la Cruz, que queda en la dirigencia estatal, bueno, que no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece, yo llevo años
años escuchando a políticos de varios municipios y de varios lugares y de varios puestos que, no, pues es que ya hablé con Juanita. No, pues es que ya hablé con Juanita. No, pues es que ya le dije a Juanita. O sea, Juanita de la Cruz me parece que pues al menos es garante de que va a escuchar a todos, porque se le ha pasado oyendo a todo el mundo. No, y es una operadora. Además, el otro día me bien, preguntaban, claro. me pedían referencias de Juanita de la Cruz, que le mando un saludo, y me decían, ¿y qué tal? Alguien que no es del estado de Guanajuato. Yo les decía, a mí me parece que Juanita de la Cruz es una de las mujeres más poderosas del estado de Guanajuato. Negociadora, operadora política impresionante, porque me ha tocado ver de cerca cómo no le decían al gobernador en turno, fíjate, en turno, desde Oliva para acá. O sea, no le decían al gobernador lo que le querían decir. A la primera que buscaban era Juanita. Sí, claro. Y entonces, si hay una queja directa y muy pública de que es que la dirigencia del PAN no me escuchaba, no, pues Juanita sí, oye, me queda claro. Sí, claro. Muy interesante, definitivamente muy interesante. Y ver, tú lo decías, Adolfo, pues la decisión que tenga la gobernadora de cómo manejar la estructura y finalmente que sea un trabajo en eso, en el equipo que es el Comité Estatal del PAN y los comités municipales. Seguramente habrá cosas muy interesantes. Pues llegamos a la parte final de esta mesa de análisis. Muchas gracias, Marisela Luna. Gracias. Ojalá que pues sigamos contando siempre con Aquí tu presencia, ¿no? Cuando se pueda, aquí estamos. De ahí en tu empresa de comunicación, la verdad es que te vemos muy bien y además muy divertidas tus Muchas redes gracias. sociales personales, ¿no? Siempre te Síganme, diviertes. Marisela Luna, se van a divertir. Te diviertes. Ahorita ya subí una de cuando se fueron al baño ustedes. Ah, caray. Que dijeron que a un mexicano no va al baño solo, pues yo lo subí y dije, ¿quién sabe qué vayan a hacer? Oye, Pero las manos más rápidas del ya oeste, está en mis Marisela redes Luna. sociales, @Marisela Luna. Muchas gracias, Marisela. Jorge Robledo Vega, gracias, ¿eh? Gracias, amigo. Muchos temas, lo de la gobernadora de Baja California. Queda mucho en el tintero, pero bueno, qué gusto. Siempre es un gusto. Y pues ahí en Cuadratín Bajío que nos sigan y Jorge Robledo MX. Muy bien, muchas gracias. Adolfo Manríquez Macías, Polémica Guanajuato, Polémica Querétaro también. Allá tenemos también el análisis con Mesa de Poder Querétaro, que va muy bien. También ahí hay elecciones para gobernador o gobernadora en el estado de Querétaro. También vean esa Mesa de Poder. Producciones Rogo, muchas gracias. Luiso, gracias. Iván Nieto, también por ahí con mucha labor el día de hoy. Gracias, soy Adolfo Manríquez Macías. Esto es Mesa de Poder, periodismo en serio.